Y una de las cosas que a veces cometemos por querernos actualizar en el tema en el que nosotros nos estamos desarrollando, pues te la pasas leyendo lo mismo que todos dentro de tu misma rama están leyendo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues estás cocinando con los mismos ingredientes. Como todo ser humano nos gusta que nos digan qué somos, ¿no? Entonces, cuando te sale a ti tu tipo de creativo, dices, claro, ¿no? A mí, yo prefiero hacer esto, yo prefiero hacer el otro. Y a veces me doy cuenta que, por ejemplo, puede haber equipos de trabajo que veo que no están funcionando bien y resulta que no hay una variedad de tipos de creativos. O sea, si tú dentro de una empresa no cuidas la creatividad y la innovación, no se va a dar nada más porque tú quieras. O sea, hay mucha simulación. 8 de cada 10 CEOs a nivel global consideran que la creatividad es la habilidad más importante para tener éxito en los negocios. Esto de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora PwC. Y es que en un mundo cada vez más competitivo e innovador, la capacidad de pensar de manera creativa se ha vuelto indispensable para el liderazgo efectivo. Pero ¿cómo podemos identificar y aprovechar al máximo nuestro tipo de creatividad? Según Adobe, una de las empresas de software más importantes de nuestros tiempos, existen 8 tipos de creatividad, desde el artista hasta el visionario, cada uno con sus propias fortalezas y enfoques únicos. En este episodio te diremos cómo puedes descubrir tu tipo de creatividad y utilizarla como una herramienta para inspirar equipos, resolver problemas y liderar con visión. Todo esto de la mano de Alejandra Rojo, consultora y facilitadora de pensamiento, habilidades, técnicas y procesos creativos. Comenzamos. Esto es Dalia Talks. Retamos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks. Somos una producción de Dalia Empower. No olviden que si nos siguen, se suscriben, nos dan like y nos dejan sus comentarios, nos ayudan muchísimo a mejorar nuestros contenidos. También recuerden registrarse para poder asistir sin costo al primer Power Podcast en Casa Dalia, este 25 de abril a las 6 de la tarde. Y si no viven en la Ciudad de México, no se preocupen porque también lo vamos a transmitir en nuestro sitio web. Así que aquí abajo podrán encontrar el link para registrarse. Ahora sí, bienvenida Ale, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues esto de la creatividad es un tema que pues, a mí me gusta mucho. Me parece interesante y fundamental en la vida. Pero, ¿tú cómo llegaste a él? Pues realmente no me acuerdo precisamente, pero en mi caso, desde niña tuve contacto con la creatividad, ¿no? Siempre estaba dibujando, bailando, tratando de hacer cosas que me causaran placer y siempre estaban relacionadas con la creatividad. Ya después, pues fui creciendo. Yo originalmente soy diseñadora industrial. Entonces me encantaban los muebles, estaba yo muy feliz dedicándome a eso, pero de repente pues me empecé a dar cuenta que quería conocer más a fondo pues de qué se trataba pues, eso que yo hacía, ¿no? Y empecé un poco por curiosidad a leer algunas cosas sobre investigadores ya muy antaños relacionados con la creatividad y hasta que se me ocurrió hacer una maestría en estudios de diseño en Centro, fue cuando dije, ok, o sea, hay mucho de dónde exprimir en este asunto de la creatividad y pues prácticamente me di cuenta que la resolución de todo problema nace a partir de la creatividad, no hay otra. Entonces se me hizo como la fuente más pura desde la cual nacen un montón de cosas. Entonces por ahí fue que comenzó mi interés por la creatividad y pues hasta ahorita sigo con esa fascinación. ¿Tu mejor definición de creatividad? O sea, para ti. Para mí creo que la creatividad es esa habilidad que te permite pensar y actuar con intención acerca de un tema. Me gusta siempre que quede claro que la creatividad tiene que ver con el pensar, pero también con el hacer.
Entonces, creo que es un acto que a veces resulta voluntario y a veces es un tanto inconsciente, pero creo que definitivamente tiene que ver con pensar, hacer y actuar con intención. Ok, y al final, pues, traer una idea novedosa a la mesa, ¿puede ser? Claro. A partir de dos cosas que ya existen, ¿no? En este mundo que parece que todo ya existe, Claro. pero todavía no, al mismo tiempo nos damos cuenta que no. Pues también tiene que ver con eso. Ale, tú das uno de los módulos más exitosos del programa que tiene Dalia, de liderazgo femenino, que es el programa ADN. Sí. Precisamente cuando estemos escuchando este episodio ya en las plataformas, va a estar pues empezando la generación 19 de este programa. Es como, y quizá cada vez menos, pero y creo que universidades como Centro pues han ayudado muchísimo también a la cultura, hablamos quizá de las culturas corporativas, ¿no? Porque pues sí, hay muchos Méxicos, pero de cambiar el concepto de creatividad. ¿Tú qué te encuentras cada módulo que das con las mujeres que vienen a Dalia y le temen a la creatividad, no saben qué es la creatividad, cómo se enfrentan a ello, le tienen miedo, la respetan, ¿qué es lo que ves? Y al final, pues, un poquito nada más, porque bueno, pues es una muestra de las mujeres que están allá afuera, cómo las mujeres vemos la creatividad. Pues creo que a partir de mi experiencia en ADN me he dado cuenta que hay como dos perfiles, ¿no? Por lo general, aquellas que nunca han soltado la creatividad y que la han hecho parte de sus actividades diarias, digamos. Y hay otro sector que sí viene con cierto miedo, con cierto temor, porque a lo mejor dicen, pues es que yo me dedico a algo que no tiene nada que ver con la creatividad. Entonces, creo que algo que pasa dentro del módulo y que es muy interesante es que ellas se dan cuenta que sin importar a qué te dediques, tú puedes aplicar la creatividad. Entonces, por ejemplo, desde Centro, nosotros vemos mucho la creatividad desde su habilidad para ayudarte a resolver problemas. Entonces, pues como tú bien sabes, en el ADN nos llegan abogadas, contadoras, médicas, tenemos de todo, que eso es parte de lo que enriquece la diversidad del ADN. Entonces, el darte cuenta que realmente lo que tú has hecho es decidir qué tipo de problemas quieres resolver en la vida. O sea, tú al decir voy a estudiar esto, estás diciendo quiero resolver cierto tipo de problemas. Y tú a esos problemas les puedes aplicar la creatividad. Entonces, creo que en algunos aspectos resulta bastante alentador el decir, oye, desde donde yo estoy y desde lo que yo hago, puedo hacer uso de ella, ¿no? No tengo que ser arquitecta o diseñadora o artista, sino desde donde estoy la puedo ejercer. Entonces veo cómo va cambiando la actitud y cómo pues va creciendo este sentimiento de puedo hacer las cosas, ¿no? Y puedo ser creativa y puedo incorporarlo a mis equipos. Pues realmente se supone que lo debemos de hacer desde niñas, ¿no? O sea, desde nuestra casa, haciendo las actividades que nos gustan, sin temor, sin que nos juzguen. Eso es una gran manera de ir resolviendo retos, ¿no? Sin embargo, cuando crecemos, que ese ya es cuando se convierte en un problema, o sea, yo por ejemplo llego de repente a empresas donde a lo mejor el 80% del grupo piensan que no son creativos, ¿no? Les dejo muy claro que la creatividad, si bien viene dentro del kit de habilidades con la que nace todo ser humano, pues también se puede desarrollar, no importando si la has desarrollado desde la infancia o si la vas a empezar a desarrollar a los 30 años. El chiste es que tengas las herramientas necesarias para comenzar a hacer uso de ella y poder hacer crecer ese potencial. Entonces, por lo regular comenzamos por ahí, guiándolos hacia, bueno, puedes hacer ciertos ejercicios, puedes tener ciertos rituales y entonces ahí es donde empieza realmente como el acto voluntario de ir cuidando esa creatividad. Es mucho más difícil ser creativo, ¿no? Si la creatividad es juntar dos ideas, ¿no? Sí. Que viven ahí dos o más ideas, que viven ahí para sacar algo
nuevo, novedoso, innovador, pues sin información es más difícil, uno está limitado, ¿no? Claro. Una recomendación general antes de entrar a la parte a lo que vamos de los tipos de creatividad de Adobe y demás. ¿Cómo hoy en día, ¿no? Donde la tecnología nos rebasa todos los días y pues uno igual y si es especialista en algo está más adecuado a cierta información de tecnología y uno puede pues leer, ponerse las pilas y demás para estar informado, ¿no? ¿Cómo, o sea, hay un reto quizá más fuerte para ser creativo o realmente, ¿no? O sea, hablo desde esta sensación de que si nos rebasa la tecnología probablemente es más difícil ser creativo, ¿cierto o no? O sea, es algo que me pasa por la cabeza. Pues yo creo que no. Yo creo que más bien la cantidad de información que tenemos ahora es la que llega a abrumarnos. Pero realmente lo que trato de pensar es que pues mientras más información hay, pues hay mucho más de dónde agarrar y mucho más que conectar. El chiste es que tú sepas cómo hacer esas conexiones. Por ejemplo, yo en el ADN siempre les digo que uno de los grandes consejos que siempre dan para aumentar tu creatividad es que, por ejemplo, tengas hambre de luchador de sumo para alimentar tu cerebro con información. Y una de las cosas que a veces cometemos por querernos actualizar en el tema en el que nosotros nos estamos desarrollando, pues te la pasas leyendo lo mismo que todos dentro de tu misma rama están leyendo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues estás cocinando con los mismos ingredientes. Entonces todos acabamos teniendo las mismas ideas. Entonces, algo que siempre les digo es, mete información totalmente random a tu cerebro. O sea, si tú te dedicas a la economía, ponte a leer alguna novela del siglo XVIII. Si te dedicas a la cocina, pues a lo mejor ponte a leer un libro de algo sobre abogados, qué sé yo. Ponte a leer cosas que tú puedas traerte hacia lo que estás trabajando. Entonces ahí es donde se dan realmente conexiones más interesantes, pero vivimos como en este tren de necesito actualizarme, y lo único que pasa es que se te acaba ocurriendo lo mismo. Entonces hay que buscar maneras alternas y justo la tecnología es algo que nos ayuda muchísimo en términos de que a lo mejor, no sé, te avientas 2 horas en TikTok viendo videos de distintas cosas y nunca sabes cuándo algo de esa información te lo puedes traer a tu campo. Entonces lo veo como que se hizo mucho más amplia la baraja de posibilidades. Exactamente, y a la hora de estarse sobre un mismo tema, es mucho más difícil ser novedoso, innovador. Sí, porque ahora no, es que te tienes que especializar en algo. Ok, estás especializado y esa es tu rama, pero eso no quiere decir que uno no vaya a meter los ojos o la cabeza tantito a otros mundos, donde finalmente quizás surgen las mejores ideas, ¿no? Cuando haces esa conexión. Sí. Ahora sí, bueno, hablábamos en la introducción sobre los 8 tipos de creatividad de los que habla Adobe. Sí. ¿No? Cuéntanos, porque es bueno identificar qué tipo de creativo es uno, ¿no? Y de qué se trata. Pues les cuento un poco. Este test ya tiene algún tiempo. Se hizo bastante famoso en las redes sociales porque pues, te entrega un resultado que puedes compartir. Sin embargo, a veces la calidad estética del test te hace pensar que no tiene una base teórica pues fuerte, ¿no? Este test, la investigación estuvo a cargo de Carlin Gregory. Ella tiene un muy buen libro que se llama Wired to Create. Y ella lo que hizo es tomar los test de personalidad y, digamos, agitarlos pensándolos desde la perspectiva creativa. Entonces, tú tienes 8 posibles resultados, ¿no? Puede ser que te salga que eres artista, que eres pensador, que eres aventurero, por ahí también hay maker o hacedor,
puede ser también productor, soñador, innovador y visionario. Esos son los 8. Sin embargo, lo que está interesante y que a mí me ha pasado es que muchas veces llego a trabajar con algún equipo en alguna empresa y pues yo no conozco a las personas. Entonces, algo que me ha servido muy bien es, ok, a ver, vamos a ver qué tipo de creativos somos primero. Y entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que o ya sus propios compañeros sabían ciertas cosas a partir de lo que han observado y de lo que ven que trabajan, pero como todo ser humano nos gusta que nos digan qué somos, ¿no? Entonces, cuando te sale a ti tu tipo de creativo, dices, claro, ¿no? A mí, yo prefiero hacer esto, yo prefiero hacer el otro. Y a veces me doy cuenta que, por ejemplo, puede haber equipos de trabajo que veo que no están funcionando bien y resulta que no hay una variedad de tipos de creativos, sino que todos son el mismo tipo de creativo. Y dices, claro, con razón se están sacando los ojos, porque todos quieren hacer lo mismo, ¿no? O todos quieren tener el mismo tipo de liderazgo. Entonces, siempre me parece algo importante y le recomiendo siempre a mis alumnas del ADN es, hazle el test a tus compañeros y vamos a ver qué sale. Porque entonces te vas dando cuenta, ¿no? ¿Para qué te pueden servir? Porque también todos somos creativos, pero tenemos ciertas inclinaciones. Entonces, durante todo el proceso creativo puede ser que a lo mejor tú seas muy bueno generando ideas, otro sea muy bueno haciendo investigación. Entonces, todos servimos dentro del proceso creativo, pero tenemos nuestros highlights según la etapa en la que vamos. Entonces, esto de los 8 tipos de creativo me ayuda a hacer ese diagnóstico y me ayuda a decir, ok, a ver, esta persona si es artista va a apreciar muchísimo la belleza. Si es pensador, va a ser buenísimo generando conceptos, ¿no? Si es aventurero, pues ya sé que a lo mejor va a aportar mucha energía y va a querer estar trabajando en muchos proyectos. Si es hacedor o maker, va a ser el que me va a ayudar a tangibilizarlos. Si es el producer, pues va a ser el que va a querer estar como liderando el equipo. Si es el dreamer, ellos, por ejemplo, yo por ejemplo soy dreamer, tienden a ser personas muy empáticas, que trabajan muy bien detectando las necesidades de otro. Los innovators, por ejemplo, a ellos siempre digo que son los creativos más mañosos, ¿no? Porque ellos los pones en un lugar y van a escuchar las ideas de cada una de las personas para hacer su propio híbrido o su propio Frankenstein. Y los visionarios son los clásicos que pueden detectar qué va a estar en boga o cuáles van a ser las necesidades futuras. Entonces, cuando yo identifico cómo está el grupo, ya sé dónde pueden pues brillar, digamos, dentro del proceso creativo. Entonces, me gusta hacer eso justo para que ellos también pues tengan la confianza creativa de saber dónde les va a ir mejor y ponerlos a hacer lo que realmente les gusta hacer y que corresponde a su tipo de creativo. Entonces, es por eso que se me hace indispensable este test. O sea, o como todo, puedo tener yo un poco uno y un poco de Claro. otro, ¿no? Porque no todos los equipos tienen ese número de personas, ¿no? Sí, claro. Y no es que sea indispensable, ¿cuál es la idea de, o sea, el siguiente, además de hacer, ok, luego de hacer un test con mi equipo, si son 5 personas, ¿cómo lo manejas? ¿Das distintos roles? ¿Cuál es la idea? Pues lo que les digo es que es una representación de su aquí y ahora. Porque a lo mejor según las responsabilidades que tú vas adquiriendo en un equipo de trabajo, puede ser que a lo mejor tú comenzaste siendo maker o dreamer y después cuando adquieres una posición de liderazgo, pues resulta que ya eres producer. Entonces, esos tipos pueden ir cambiando según tus responsabilidades, que eso también es algo que me parece interesante, ¿no? La vida creativa te va llevando a distintas posiciones. Entonces, porque hay veces que me dicen, bueno, yo voy a ser tal tipo toda la vida, pues no, todo depende de hacia dónde te muevas, a lo mejor tienes cierta inclinación hacia uno, pero eso no quiere decir que después acabe siendo otro. Entonces, es una representación del aquí y del ahora. ¿Es factible, o sea, no sé si nos puedes dar algún ejemplo, como tratar, oye, me interesa tratar de moverme hacia acá porque ese rol que yo estoy buscando tiene que ver más con esto? O
o no es factible, o sí hay limitantes según también la personalidad. Sí hay limitantes según la personalidad, pero creo que cuando aprendes a identificar como hacia dónde te quieres mover, pues también te da como una hoja de ruta de qué debes de hacer para llegar allá. O sea, si a lo mejor tú estás en artista, ¿no? Y dices, ok, aprecio mucho la belleza, soy bueno detectando los detalles, ¿cómo le puedo hacer para a lo mejor moverme hacia producer? Entonces ahí es donde dices, bueno, necesito ciertas habilidades de liderazgo, necesito ciertas habilidades estratégicas. Entonces, o sea, te da también como las habilidades que necesitas si te quieres mover hacia otro lugar. Que la verdad es que no siempre lo piensan desde esa manera, pero pues sí puede ser una hoja de ruta hacia allá, porque también vas identificando a lo mejor ciertas profesiones que están ligadas a ese tipo de creatividad. Únete a nuestro movimiento y conviértete en la líder que siempre has soñado ser. Contáctanos a través de Instagram para que te acompañemos a descubrir el potencial que llevas dentro. Buenísimo. Ahora, pasemos a ver, la importancia de, o sea, cuando ahorita que lo explicas, va adquiriendo sentido que en organizaciones en las que no se cuestionan la creatividad y, ¿no? Uh-huh. Digan, sí, puede ser, o sea, puede tener cierta importancia, pero ¿cuál es el resultado? O sea, al final, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué es importante? No importa el tipo de industria, uh-huh, pero sí importa qué papel juega cada uno a partir justamente de su creatividad. Pues creo que sobre todo cambia en cuanto a que creo que se convierte en una de las ventajas competitivas más grandes, ¿no? Independientemente de el ramo al que tú te dediques, si tienes un grupo de personas que hacen uso de la creatividad para obtener resultados, lo más probable es que te adelantes a un montón de cosas. Es decir, si tú, por ejemplo, no sé, observas a distintos líderes creativos, te vas dando cuenta que este tipo de personas siempre trabajan como en una especie de doble canal. Es decir, son expertas en cierto tema, tienen mucha experiencia trabajando ciertos problemas, pero siempre están empujando como una segunda agenda, que es el desarrollar la confianza creativa dentro de su equipo de trabajo. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A desarrollar más y mejores productos, servicios y experiencias. Entonces, independientemente de dónde estés, el encontrar estas personas que puedan liderar esos equipos, creo que se convierte en una de las cosas más valiosas que puede hacer cualquier negocio para crecer. Pues, por ejemplo, yo te podría decir, de los clásicos sería, no sé, IKEA, ¿no? O IKEA, que es una empresa que comenzó, por ejemplo, la fundó alguien que podría tener un tipo creativo así de libro, como hacedor o como maker, ¿no? Alguien, ahorita me acuerdo que se llamaba Ingvar Kamprad, me parece. Él comenzó IKEA desarrollando mobiliario y se dio cuenta pues que era un rollo llevártelo completo a tu casa, ¿no? Y ahí fue cuando él empezó a decir, ok, tenemos que hacer cosas que sean desarmables. Entonces él empezó a crear este negocio a partir de jalar otras personas que pudieran liderar equipos en los cuales pues obtuvieran responsabilidades, pero siempre con un mismo objetivo. Uno de los grandes errores de repente es que se piensa que pues la creatividad se da nada más porque sí. O sea, si tú dentro de una empresa no cuidas la creatividad y la innovación, no se va a dar nada más porque tú quieras. O sea, hay mucha simulación, ¿no? Tú no te vas a encontrar a un CEO que diga, no, yo no quiero que aquí nadie sea creativo. Todo lo contrario, ¿no? Siempre te dicen, aquí todos somos súper creativos, todos somos súper innovadores. Pero ya cuando hablas con las personas te vas dando cuenta que las cosas no son tanto así. Y es la forma de trabajo. Exacto. Es la forma de trabajo, la urgencia, la falta de tiempo, la velocidad a la que se tiene que hacer todo. Ese es uno de los grandes detractores de la creatividad. Entonces es por eso que la simulación se da más no poder. No sé si por ahí has escuchado esta frase de Peter Drucker que decía que la cultura
la cultura se come a la estrategia de desayuno. Y es muy cierto. Tú puedes tener procesos implementados, puedes conocer métodos, puedes hacer que todos hablen a lo mejor el mismo lenguaje creativo. Pero si la cultura de la empresa no respalda eso, estás viviendo en una simulación. Y eso es en la mayoría de las empresas suele pasar eso. Hablas de doble canal de trabajo, Ajá. ¿no? Que es intencional, ¿no? O sea, Claro. es consciente, ¿no? Sí. En donde, si entendí bien, está el día a día, digamos, lo cotidiano, ¿no? Y lo que va a impulsar la creatividad, pero son las mismas personas, Ajá. ¿no? Las que conforman esa empresa que tienen que, pues, trabajar en dos sentidos, o sea, Sí. liderados por quien sea, pero el punto es esta conciencia. ¿Cómo se puede aplicar? ¿Se puede aplicar o qué se puede recomendar como método para que la gente, los líderes de las organizaciones que nos escuchan, comprendan cómo se aplica ese método? O sea, ¿qué implica? O sea, una cosa es, ya tengo mis procesos. Sí. Pues sí, pero ¿qué pasa con las nuevas ideas que de repente a alguien se le ocurre? Pero estamos a mitad de la estrategia, no sé qué, ok, y alguien, bueno, para que se le ocurra hay que motivar a la gente para que se le ocurra una idea novedosa. Sí. ¿Se implementa o no? ¿Se evalúa o no? ¿Cuándo se evalúa? ¿Se desecha? O, ¡ay, no! Aquí todo el mundo es creativo y hay 40 ideas y quizá todas las ideas son buenas. Sí. Pero no todas se pueden llevar a cabo. Sí, es malísimo que se lleven todas a cabo, pues entonces se empieza a tropezar todo el proceso. Sí. Eso, por ejemplo, es muy común. Bueno, por lo regular es más común que haya falta de ideas a que sobren ideas. Pero algo esencial que trabajan todos los líderes creativos, lo primero es saber que tu chamba, digamos, como creativo, no se acaba cuando tú te vas de la oficina a las 7 o a las 8, ¿no? O sea, yo no conozco un líder creativo que se vaya a su casa y ya no sea creativo. O sea, la creatividad se la llevan a todos lados. Sea aplicable a su trabajo o no, se la llevan a su vida personal, a otros negocios que tengan. Si están en algún lugar, están pensando en cómo mejorar el servicio, yo crearía este otro producto. O sea, no es como que digas, ya, me apago el chip de sí, es una forma de pensar, ¿no? Es una forma de pensar. Ver las alternativas. Exacto. Entonces, uno de los grandes retos de los líderes creativos, pues, es desarrollar la confianza creativa de las personas que están a su alrededor. Y hay muchas veces que pues no se dan cuenta de eso. Sin embargo, ese es uno de los grandes cambios que tú puedes generar. O sea, tú marcas el paso creativo de tu equipo. Es decir, cuando tú dices, ok, a ver, las ideas de todos valen lo mismo. No nada más valen mis ideas como líder, ni las ideas del otro líder, sino todas las ideas aquí valen lo mismo, ¿no? Todos escuchamos con atención lo que nos están diciendo. Todos sabemos que podemos trabajar o construir sobre cualquier idea porque toda idea es manipulable. Entonces, cuando tú haces que tu equipo de trabajo también entienda que ninguna solución es perfecta, creo que también ahí es donde se empiezan a relajar y empiezan a entender que la confianza creativa también tiene que ver con preguntarse, pues, ¿cómo puedo crear un cambio en esto que estoy trabajando? Porque a veces pensamos que tenemos un problema, lo resolvemos y se acabó el problema. Y cuando fracasa, ¿qué pasa? Se despiden personas, a lo mejor se los dejan ahí relegados un rato. O sea, ¿cómo se está apoyando toda la cultura para que la creatividad realmente funcione? Porque siempre me dicen, es que es súper frustrante que de repente estamos generando muchas ideas y resulta que todas nos las batean, ¿no? O que muchas se están quedando en el tintero. Entonces, un indicador de que no se están tomando en serio la creatividad e innovación en una empresa es que tú tengas en el tintero 40 proyectos y resulta que solo 5 vieron la luz. Entonces, ahí mucho tiene que ver con el liderazgo de la empresa, porque ahí es donde te preguntas, ok, aquí se están tomando decisiones creativas desde Gallola. O sea, alguien que no estuvo dentro del proceso creativo de desarrollo está tomando decisiones bajo criterios arbitrarios, ¿no?
o sin conocer mucho de fondo sobre por qué se está desarrollando algún proyecto. Entonces esos son como ciertos touch points que siempre, de los cuales estoy muy pendiente, porque si no, por más que yo les enseñe ciertas cosas, si ese liderazgo no encuentra valor en eso, pues de ahí no pasa. Wow. Algunos otros ejemplos para terminar de bajar como todo esto que nos platicas, o sea, como pues entre los clásicos, pero al final creo que si nos abocamos a el tema de la creatividad podemos empezar a entender un poco mejor. Ejemplos como relacionados... De equipos creativos que lograron finalmente la innovación, que hicieron un cambio, de líderes creativos. Pues el que siempre ponemos, ya saben, ¿no? Es el clásico en el cual tomamos como este cliché del creativo, como Steve Jobs, ¿no? Algo que me gusta mucho que dice Simon Sinek es que siempre dice, para que un grupo de creativos funcione, siempre debe de haber un porqué y un cómo. O sea, una persona que siempre esté detrás de los por qué se están haciendo algo y alguien que sepa siempre ejecutar, que sea el cómo, ¿no? En este caso sería Steve Jobs siendo la persona por qué, la persona que se hace las preguntas, la persona que siempre está rascándole a las necesidades de por qué debe de producirse algo, y un cómo que es el que se encarga de la ejecución de esas ideas. Entonces, es importante identificar estas duplas de liderazgo siempre dentro de los equipos creativos. ¿Quién encuentra esos porqués? ¿Quién ejecuta esos cómo? En general, creo que si tú te metes a cualquier página de cualquier empresa, te vas a decir en todas que pues, la innovación es una de las cosas más importantes, porque la innovación ya se usa como una palabra indistinta, ¿no? Y para que tú puedas hacer que esa innovación se dé, pues primero tienes que incentivar la creatividad. Entonces, son palabras que se sueltan muy al aire, pero de ejemplos ahorita que se me vengan a la mente y que creo que en los cuales sí hayan aplicado la creatividad, no sé, por ejemplo, si has escuchado sobre Jessica Walsh. No. Jessica Walsh era partner de Segmeister, un diseñador muy renombrado. Después ella fue de las primeras mujeres que abrió una agencia creativa. Uh-huh. Entonces ella es, por ejemplo, digamos que fue la primera mujer que dijo, voy a poner una agencia creativa, ¿no? Y voy a llevar estos resultados a otro nivel. Entonces ella tuvo un proyecto muy famoso que se llamó 40 Days of Dating. Y algo que me llamó mucho la atención es que se dio permiso de moverse a otros lugares, que eso pasa también mucho con las personas al decir, ok, yo estudié esto y solo me puedo mover dentro de los confines de lo que estudié. O sea, yo no puedo dar ideas sobre otro tipo de cosas. Entonces, ella se dio el permiso, por ejemplo, de construir un proyecto que estaba relacionado con la salud mental y las relaciones. Desde ella tener una carrera como diseñadora gráfica. Todavía no era directora de arte. Entonces, estos permisos que tú te das, creo que son de las cosas más valiosas que puede hacer un negocio o una empresa. Si tú te dedicas a A, B o C, muy bien por ti, pero va a llegar un momento en que el exceso de familiaridad te va a alcanzar. Y entonces tus líderes se van a aburrir, porque están resolviendo los mismos problemas todo el tiempo. Entonces, es interesante cómo si tú abres la puerta a que las personas se atrevan a diseñar otros tipos de problemas que quizás no son los del core de la empresa, te vas dando cuenta cómo pasan cosas muy interesantes. Entonces... Ok, esta mujer, para terminar la historia, esta mujer lo que hizo es poner su agencia. Su propia agencia y ahora es como de creatividad. Pero este tema de la psicología y las relaciones, ¿eso como en qué parte de la historia pasó? Por eso se hizo famosa ella. Porque ¿qué implementó? Junto con otro compañero suyo, este proyecto de 40 Days of Dating, lo que hicieron es, vamos a salir 40 días. O sea, no estamos encontrando pareja, ¿no? No tenemos mucho que ver, pero somos amigos. Entonces vamos a ver si en 40 días nos podemos convertir en una pareja. Y entonces pusieron una serie de reglas como nos vamos a agarrar la mano todo un día. Vamos a ir a tal lugar, vamos a cenar, vamos a escribir diarios sobre cómo nos sentimos, vamos a ir a terapia.
Y entonces hicieron ese experimento para ver qué pasaba. No salió bien, acabaron tronando en Disneylandia, pero se dio permiso de experimentar. Okay. Entonces, eso es una de las cosas esenciales, atreverte a experimentar sobre algo que no conoces, pero desde la perspectiva de lo que sí conoces. Entonces, ellos, por ejemplo, hicieron toda la documentación de ese experimento, la transformaron en un libro, me parece que luego vendieron el guión. Entonces, es interesante cuando mueves tu creatividad hacia otro lado con los conocimientos y habilidades previas que ya tenías. Claro, y es mucho esta parte en la sociedad del éxito asegurado en el que queremos vivir, ¿no? Donde, híjole, no me voy a meter en otra cosa porque ni la sé, no voy a fracasar. Pero también lo que los grandes líderes, no, pues el éxito es una acumulación de fracasos, ¿no? Entonces, pues realmente sí hay que atreverse, sí hay que fracasar o equivocarse o como se le diga, ¿no? Sí, claro. Buenísimo, pues aquí dinos 3 estrategias que pueden implementar cada tipo de empresa y cómo medir el impacto. Pues una de ellas creo que tiene que ver con que podamos identificar la diversidad dentro de nuestros equipos. Normalmente, pues nos dicen, ok, tú estás aquí de 9 a 6, tienes que ser creativo de 9 a 6, ¿no? Sin embargo, pues hemos aprendido que pues, a lo mejor tú piensas muy bien en la noche, yo pienso muy bien en la madrugada, y entonces tenemos que coincidir en un mismo tiempo y espacio. Sin embargo, muchas de las actividades creativas son colaborativas, pero también se nos ha olvidado que el análisis o el pensamiento analítico se da mucho mejor cuando estamos solos. Entonces, el que las empresas puedan construir estos espacios donde puedan pasar ambas cosas, según la voluntad que tengamos, me parece algo importante, porque muchos creativos, por ejemplo, acaban haciendo como una especie de doble chamba. Es decir, estoy de cuerpo presente de 9 a 6 en un lugar, y ya después cuando llego a mi casa, sigo trabajando o empiezo a trabajar o ahora sí puedo pensar. Entonces, algo que por ejemplo también hablamos mucho en el ADN es sobre cómo de repente estos espacios abiertos dentro de las oficinas no están siendo lo ideal para que realmente podamos explotar nuestra creatividad. Hay personas que simplemente no se están pudiendo concentrar. Entonces, les pongo el ejemplo de lo que hizo LinkedIn con sus oficinas, en donde ya no separan por áreas, sino lo que hacen es según las necesidades de los empleados. Es decir, tú a lo mejor llegas a la planta baja y está como una especie de cafetería por si quieres trabajar y pues que estén las personas ahí haciendo un poco de ruido, ¿no? Si necesitas pensar en solitario, te vas al piso 1. Si necesitas tener una reunión, te vas al piso 3. Entonces ya no dividir esos espacios como áreas, sino según las necesidades. Entonces, pues sí, te pueden poner, ya sabes, lo clásico de, ay, aquí vas a poder jugar ping pong y aquí te vas a poder sentar en pubs, pero eso se puede convertir en simulación. Entonces, esa es una de las cosas que pasan. O que, por ejemplo, no sé, de repente muchas empresas tienen lo que se conoce como guetos de innovación, ¿no? Hay un lab, hay un hub, hay como el área de creativos, a la cual todos los demás no tienen acceso porque pues, no fueron tocados por los dioses y entonces no están ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con muchas, de repente, ideas que salen de esos hubs de creatividad que tienen una alta posibilidad de que sean rechazadas? Porque todos los demás se sienten excluidos. Entonces, algo que sería súper bueno es que en esos hubs, en esos labs, se tomara en cuenta a todos los demás. O sea, que se pudiera traer a alguien de finanzas, a alguien de legal, a que colaboren en proyectos para que se puedan robustecer. Entonces, cortar la simulación, eso es algo que recomiendo ampliamente, ¿no? Y que se mida a través de pensar, ok, ¿cuántos proyectos están quedando en el tintero y cuáles realmente están pasando o están viendo la luz con nuestros usuarios, clientes o consumidores? El segundo es el no tomar decisiones si yo no estuve en el proceso creativo de eso.
o tratar de que esos líderes estén dentro de ese proceso. Y por último, el respetar la diversidad dentro de los equipos. Eso me parecen las 3 cosas fundamentales que debemos de cuidar. Buenísimo, Ale. Súper. Después de esto, Sí. esos líderes que nos escuchan, ojalá lo implementen, ¿no? Cambia totalmente también las dinámicas y el ambiente. Totalmente. Yo creo. Es uno mucho más interesante, seguramente. Sí. Una pregunta personal para terminar. Sí. ¿Tú cómo retas el statu quo? Pues no sé si lo reto tal cual, pero creo que lo hago al tratar de hacer que las personas aprendan a ser creativas, que aprendan a desarrollar ese potencial, ¿no? Porque de repente cuando piensan que yo voy a llegar a un taller, a lo mejor piensan que yo voy a llegar como si fuera, no sé, profesora de preescolar, ¿no? Y como ya llegué con colores y entonces todos vamos a dibujar. Entonces, sí, a lo mejor vamos a dibujar, pero hay una estrategia detrás de eso. Entonces, yo lo que trato es de que las personas piensen que se pueden hacer las cosas desde otra manera, ¿no? Estamos inmersos en esta realidad que de repente no nos deja pensar otras. Entonces, a partir de contagiar mi fascinación por este tema, creo que trato de retar el status quo, ¿no? El decir, se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y no tuviste que haber dejado la creatividad a los 8 años cuando tu tía te dijo que bailabas horrible. Entonces, como a veces incluso les digo que los talleres se convierten en una especie de terapia grupal justo por eso, porque nunca sé qué recuerdos bizarros vayan a salir por ahí, pero creo que reto el status quo justo al estar poniendo el dedo en la llaga en temas de creatividad. Buenísimo. Y antes de cerrar, pues les vamos a dejar ahí en el link para que puedan acceder al test famoso. Perfecto. De la creatividad. Yo no lo he hecho, lo quiero hacer, porque no lo conocía, por más dices que se hizo viral. Sí. Pero bueno, está interesante saber y también está buenísimo aplicárselo a tu equipo, ¿no? Así es. Ale, ¿dónde te encontramos? Pues donde subo mayormente información es en mi cuenta en Instagram, que es @rojojandra. Ahí me pueden encontrar, ¿no? Yo también soy profesora acá en el ADN y pues en Centro también me pueden encontrar en distintos lugares, pero principalmente subo información en mi Instagram. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos quienes han escuchado este episodio. Nos encontramos en el próximo episodio de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso. Hasta la siguiente. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.